muchísimas gracias a mi suscriptora que me pidió este tema sobre la fe. ¿Cómo aumentar la fe? ¿Cómo darle luz a la fe? ¿Cómo darle nacimiento a la fe? ¿O cómo potenciar nuestra fe? Este es un tema bien bonito que definitivamente lo necesitamos, y cuando hablamos del concepto de fe, lo asociamos este término de fe con la parte de un credo, con la parte del catolicismo, del cristianismo, pero es la fe algo que está solamente asociado con la teología, con una idea especial, específica. ¿Qué pasa con las personas que son agnósticas? En ellas hay algún nivel de fe, necesitan elaborar un nivel de fe. Y bueno, para todos los demás, ¿cómo hacemos? ¿Qué estrategias usamos? ¿Qué es lo que me pidió esta suscriptora? Sobre qué ejercicios podemos practicar para aumentar nuestra fe, crear nuestra fe en el caso de que pensamos que no la tenemos, o cómo potenciarla para que nos sirva en nuestro día a día. Cuando hablamos de fe, casi siempre la asociamos con templos, con iglesias, con credos. Pero antes de introducirnos más en este tema de la fe, creo que es meritorio hacer una diferencia entre los conceptos de fe y de esperanza. ¿Es lo mismo la fe y la esperanza? ¿Puedo tener esperanza sin tener fe? Bueno, se define la fe en los diferentes diccionarios o libros espirituales. Se define la fe como la certeza de la existencia de una idea o de un ser divino. La fe y la esperanza van unidas, y la esperanza tiene que ver más con una mirada hacia el futuro. La esperanza tiene que ver con la certeza de que algo bueno va a venir, o de que algo va a surgir en este proceso que sea bueno para nosotros. ¿Por qué es tan importante tener fe o esperanza? Bueno, a nivel científico se han hecho muchas investigaciones y estas investigaciones han probado que la fe es necesaria y ayuda en procesos de salud, en el logro de objetivos, en darnos salud mental y emocional. Y todos estos aspectos de la fe van a contribuir en general a nuestro bienestar físico, emocional e intelectual. Cuando hablamos de la fe, hablamos de una dimensión psicológica que va más allá de todos los sentimientos. No hablamos específicamente de credos o de ideas filosóficas. Hablamos de una fuerza interior que nos va a aportar el sentido de esperanza. Es una capacidad que nos va a ayudar a enfrentar miedo. La fe es la certeza de algo que no podemos ver. La fe es ese soldado que va a estar frente a nosotros y que nos va a permitir vencer el miedo. Y también nos dice que con la fe aprendemos que todas las cosas son posibles. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de una parte interna y espiritual de la que no tenemos prueba física, no hay algo que nos pruebe, un documento, un efecto, una situación. No tenemos esa prueba, tenemos apenas esa parte abstracta de creencia de algo que no vemos, pero ese sentimiento de creer en algo que no vemos nos ayuda en el fortalecimiento y en el convencimiento de que hay un sistema de seguridad, de algo que nos protege, que no podemos ver, pero que podemos sentir y que está en torno a nosotros y que nos ayuda
a superar obstáculos. Fíjense que la neurobiología afirma que el ser humano necesita no solamente de la fe, sino necesita de la esperanza, porque la esperanza es un mecanismo que nos va a permitir sobrevivir. Jeremy Grubman, profesor de la Universidad de Harvard, escribió un libro que se llama Anatomy of Hope, Anatomía de la Esperanza. Y este libro, que lo escribió en el 2003, él habla y describe historias de sus pacientes que estaban enfrentando enfermedades muy difíciles y cómo ese sentimiento de esperanza, es decir, el sentimiento de futuro, de pensar que en el futuro esto va a mejorar, ese sentimiento permitió no solamente que los pacientes pudieran afrontar estas experiencias de enfermedad de manera más eficaz, sino que permitió que su sistema inmunológico se fortaleciera y no solamente que enfrentaran adecuadamente estos desafíos de salud, sino que superaran muchísimo mejor estas situaciones de enfermedad que las personas en las que no existía un sentimiento de esperanza. Es decir, está probado por muchos psicólogos, neurocientíficos y por muchas investigaciones lo que produce ese sentimiento de esperanza, ese sentimiento del futuro. Si hacemos un simbolismo, vamos a entender que la fe es la madre donde se gestan las ideas, y una de esas ideas importantes que va a dar a luz es la esperanza. Martin Seligman es un hombre muy conocido por todos los profesionales en psicología y es el fundador de la Escuela de Psicología Positiva, del concepto de la psicología positiva. Y él también escribió un libro sobre la esperanza en el 2018, y ese libro se titula Circuito de la Esperanza. En este libro, Martin Seligman, el doctor Martin Seligman, habla sobre su infancia y sobre un concepto muy interesante que se llama indefensión. Seligman, en este libro de Circuito de la Esperanza, habla sobre un circuito cerebral que existe ya en nuestra anatomía y que tiene que ver con la esperanza, es decir, biológicamente existe ese circuito y que él llama de la esperanza, que está en la corteza prefrontal, y es a través de este circuito que aprendemos a mirar las condiciones que nos suceden de una manera diferente, a tener la capacidad de dominar, a no sentirnos indefensos, a saber que podemos controlarlo y que podemos ejercer dominio, inclusive, imagínense, dominio sobre esta situación. Comparado con este sentimiento de sentirnos indefensos porque hemos aprendido, aparece de manera fantástica esta conexión, este circuito cerebral que tiene que ver con la esperanza y que nos demuestra que sí podemos hacer algo ante condiciones adversas, y que hace y que se ha visto, se ha demostrado en personas que ante condiciones muy adversas han podido no solamente enfrentarlas, superarlas, sino convertir estas situaciones en condiciones totalmente favorables que les han permitido avanzar, ser mejores y además a crear contextos enormemente favorables y poco esperados para sí mismos. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de desenvolver, de crear, de manifestar lo que es la fe y la esperanza, estamos hablando de tener la intención y el compromiso.
Biológicamente ya está diseñado ese circuito de la esperanza, que está en el área prefrontal y que tiene que ver con decisiones, que tiene que ver con conductas nuevas, que tiene que ver con motivación y con la necesidad y con la intención de crear nuevas condiciones y nuevas circunstancias. La fe y la esperanza son fundamentales. Definitivamente, una persona que tiene fe y esperanza, es decir, la esperanza tiene que ver con el concepto de que hay algo más allá, que hay algo interno en mí, que hay algo que le puedo llamar Dios, que le puedo llamar universo, que le puedo llamar condiciones favorables, que le puedo llamar como yo quiero, pero que hay una expectativa de bueno, que yo tengo fe en eso y que la esperanza tiene que ver con un compromiso de ver el futuro siempre no bajo un túnel de oscuridad, sino bajo un camino que está lleno de luz. Ahora, la esperanza y la fe no tienen que ver con yo tengo fe en que esto va a terminar bien y que va a terminar de esta manera. Que, para ser sincera, yo he visto tantas cosas tan magníficas, he visto situaciones y condiciones que en algún momento yo no creía en otras personas y que lo han logrado. Entonces, yo no estoy totalmente segura de que no se pueda conseguir con la fe todos los detalles que uno quiere. Y yo creo que sí. Fíjese además también de estos conceptos interesantes que lo he anotado acá. Hubo un político de nacionalidad checa, su nombre, voy a ver si lo pronuncio bien, Václav Havel, dijo: la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino es entender que ese algo tiene un sentido independiente, válido, que va más allá de su final. Es decir, lo que él quiere decir es que cuando tenemos esperanza, no significa que estamos totalmente seguros de que esta situación va a salir en detalle, así como queremos, y va a salir bien, sino que independientemente a cómo termine, la esperanza nos invita a entender que este final, más allá de cómo salga, tiene un propósito válido y positivo para nosotros. Cuando una persona empieza a tener una visión positiva del futuro, es decir, empieza a alimentar su esperanza, lo que está pasando en el cerebro es que se está activando la zona de la motivación. ¿Qué significa que se activa la zona de motivación? Significa que cuando se activa la zona de motivación, estamos prendiendo el motorcito para invitarnos a tener acción, a manejar la acción, porque eso es lo importante de todo lo que estamos aprendiendo. Entender que no solamente debemos, sino que podemos hacer algo y que podemos influir en nuestro entorno, en nuestro ambiente y en nuestras condiciones. Nos motivamos, nos damos ese aliento para la acción. Tener esperanza y fe es un compromiso que tenemos nosotros con nosotros mismos. La fe y la esperanza nos va a permitir no solamente avanzar, sino que nos va a permitir avanzar con un sentido, con un propósito. Nos va a permitir levantarnos cuando haya vientos enormes que nos hagan caer, cuando hayan vientos, esas tormentas de arena que nos impiden cuando estamos manejando y aparecen esas tormentas de arena en las que nos produce miedo. Yo he estado en una circunstancia así, manejando y con una tormenta de arena en la que la verdad sentí un miedo que no sé si antes no he sentido en ese nivel, yo creo que sí, pero todas estas experiencias de miedo que he sentido
no me han hecho más débil, sino al contrario, me han dado más estrategias para avanzar. Entonces, la fe y la esperanza nos permite avanzar. Es que es poco inteligente no tener fe y no tener esperanza. Puedes tener fe en algo supremo y en algo divino. Yo pienso que es esencial. No importa el nombre que le pongamos, ¿no? Yo puedo ser budista, católica, cristiana, es decir, no importa el nombre que le pongamos. Igual que en el amor, si nosotros tenemos fe en algo que es bueno, en un credo que es bueno, en una idea o en un ser supremo que es bueno, vamos a ir avanzando, no nos vamos a llenar de miedo. Exactamente cómo funciona el concepto que yo tengo y que comparto sobre amor. Cuando decimos amor tóxico, amor invalidante, amor dañino, estoy con esa persona por 20 años pero estoy sufriendo, pero lo amo, ese es un concepto inadecuado de amor. Entonces, un concepto inadecuado de fe es pensar en la existencia de algo superior que nos está hundiendo, que nos está haciendo infelices, que nos está produciendo miedo o que nos está haciendo más pobre. Es que soy pobre porque Dios así lo quiere. Ese es un concepto inadecuado que estamos teniendo. Nos estamos poniendo una cucharadita de veneno en nuestro café cada día. Es decir, tira ese café, tira esa taza y cambia de café, cambia de ingrediente, pero cambia más que de café y de ingrediente, cambia de mentalidad, porque te estás haciendo daño tú. Y no solamente tú, sino estás haciendo daño a las personas de tu entorno y a personas que ni siquiera tú conoces, pero que están siendo afectados, porque todos estamos conectados. Y bueno, vamos a hablar de ese tema de la conexión en algún video posterior. Entonces decía que, ¿cómo sé que la fe que tengo es buena o es positiva? Si esa fe que tienes es una luz en tu camino, te está haciendo una mejor persona, te está motivando a avanzar, estás viendo en tu parte física que estás avanzando, que te estás sintiendo como más valiente, como con más esperanza, que estás consiguiendo más cosas, que puedes ser compasiva, humana con otras personas, contigo misma, con tu familia, entonces la fe que estás desenvolviendo es una fe adecuada y sana. Si no, tienes que cambiarla. Si estás en un estado de pobreza mental, física o emocional, no estás teniendo una fe adecuada, entonces es momento de empezar a impulsar tu fe y tu esperanza. La esperanza y la fe van a ser los mecanismos protectores contra cualquier tormenta, con tormentas de arena, tormentas de lluvia, con situaciones y desafíos que tenemos en nuestro camino, en nuestro trayecto de vida. La esperanza y la fe van a ser nuestros mecanismos protectores que nos van a ayudar a levantarnos, a sacudirnos y avanzar. Y avanzar con más ganas, con más motivación y con más fuerza. Leonard Cohen, que era un poeta y un filósofo, dice: hay una grieta en todo nuestro entorno, pero es a través de esas grietas que entra la luz. Esta frase tiene que ver con el concepto de fe y de esperanza. Y ahora, todo va a tener grieta en alguna manera. Cuando las personas dicen, quiero vivir una vida en paz y tranquila, no están teniendo un concepto claro de lo que es fe, esperanza y de lo que es vida. Muchas personas dicen que la vida tranquila, el estado tranquilo, sin movimiento, está en los cementerios. Yo no creo, porque yo creo que hasta en los cementerios
y hasta en el otro plano, cuando cruzamos el otro plano, también hay desafíos espirituales. El budismo dice, como vives, vas a morir. Y la muerte, el otro plano de la muerte, el área de los espíritus perturbados o pacíficos, es igual como de las personas perturbadas o las personas pacíficas en esta experiencia física y material llamada vida. Entonces es algo igual. Entonces siempre vamos a tener grietas, como dice este poeta y filósofo y escritor. Entonces, ¿cómo hacemos para generar más fe y esperanza? Si yo estoy muy limitada por años, si estoy en un estado que no salgo, de pobreza, de sufrimiento, de ceguera mental, de ceguera espiritual, aunque yo mencione la palabra que mencione, aunque yo vaya a una iglesia o a un templo, todavía no estás en el encuentro con la fe y con la esperanza. La fe te ayuda a movilizarte. La esperanza te ayuda a avanzar. La fe es la creencia de que hay algo importante, superior, espiritual, interno, que puedo ser yo misma. No necesitas algo en quien creer. Pero también es importante sentir que hay algo más allá que puede tener la explicación en la naturaleza. Y la esperanza nos da esa perspectiva de futuro. Cuando las personas dicen, vive el presente porque no sabes si va a haber un mañana, esas personas te están diciendo algo. Te están diciendo, desconozco lo que es fe, nunca he trabajado en tener fe y soy un ignorante completo en el camino de la esperanza. ¿Cómo hacemos para trabajar nuestra fe y nuestra esperanza? Primero, todas las creencias, el concepto de ser indefensos de manera aprendida, ¿cómo lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido en nuestra infancia, en escuchar una y otra vez que hay un mundo totalmente malo, que afuera solamente hay demonios, que la gente es mala y es perversa, que el diablo está afuera, que el diablo está al lado de nosotros, y hemos mencionado más veces la palabra diablo, demoníaco, maldad, y palabras vulgares que contienen todo lo que es maligno, vamos a decirlo, que pronunciar las palabras Dios, luz, divinidad, espiritual, bondad, esperanza, confiable, luz, amor. Si yo no sé lo que es la fe y la esperanza, tampoco sé lo que es el amor. No importa que me haya casado 4 veces. Al contrario, si me he casado 4 veces, es una prueba de que no entiendo lo que es la fe y la esperanza, de que la parte espiritual es una área en la que todavía no he iniciado mi exploración, mi conocimiento y mi aprendizaje. Entonces, todo ese sentirnos indefensos, la falta de fe y la falta de esperanza, la hemos aprendido a través de lo que hemos escuchado y de lo que hemos experimentado. Exactamente igual. Vamos a aprender lo que es la fe y la esperanza. ¿Y cuáles son esas estrategias? Te voy a presentar estas estrategias terapéuticas, psicológicas, que te van a ayudar a explorar y a ingresar en este camino muy poderoso de la fe y de la esperanza. Si tú quieres crear metas, si queremos elevar nuestra vida, estas son las estrategias. El primer punto para crear la fe es adentrarte en la lectura de lo que tú quisieras. Si tú quieres creer en la existencia de un Dios, empieza a leer más sobre eso. Empieza a confiar en el contenido que estás leyendo. La información nos permite entender muchísimas más cosas. Entonces, así como hemos aprendido a no tener fe y esperanza, tal vez de nuestros padres, después de los maestros y de otras condiciones de vida,
vamos a empezar a tener esperanza y fe en función a lo que empezamos a leer. Empieza a leer más contenido, empieza a escuchar más contenido que te haga entrar en un vínculo mucho más positivo a todo lo que es la fe. Cuando tú caminas, cuando yo estoy sentada ahorita mirando mi ventana y la cortina está abierta y estoy mirando un cielo pleno, bonito, con algunas nubes, con algunos espacios grises, otros muy azules y blancos, y me pregunto, ¿de dónde viene esa creación? Ese cielo me invita a mí a tener fe en algo mucho más bueno y bondadoso. Entonces la segunda estrategia sería, observa todo lo que está en torno tuyo, cosas de la naturaleza, las que no han sido creadas por el hombre, como el cielo, el color de las plantas, la temperatura, las montañas, la existencia del sol y la luna. Y eso que te dé una cordial invitación a tener fe en algo mucho más poderoso y bueno de lo que pensamos que existe. El tercer punto para generar la fe y la esperanza es: sé un fanático, un Sherlock Holmes, un investigador, una investigadora fanática y apasionada de encontrar huellas de todo lo positivo, de encontrar pruebas de todo lo positivo, aún en las peores circunstancias. Circunstancias como tuviste una caída, alguien muy cercano a mí se cayó y se fracturó la mano, la muñeca, y tuvieron que operarla y tuvieron que ponerle un tornillo. Si esta persona tan querida por mí no evoluciona más y no empieza a tener mucha más fe y esperanza, lo que puede decir es: qué mala suerte que tengo, todo me va mal, encima que tengo poco trabajo y pocos ingresos, ahora me pasa esto y entonces voy a quedar más pobre y voy a estar paralizada. Ahora estoy inútil. Y eso es lo que ella se dice: ahora estoy inútil. Entonces así no va a fomentar la fe ni la esperanza. Pero si esta persona pudiera darse cuenta de que hay una persona, que hay más de una persona que la está acogiendo en su casa, que la está cuidando con amor, que le está dando comida, que hay otras personas que le están enviando dinero, que le están enviando medicinas, que tiene el amor y el trabajo de sus hijos. Si ella se pondría como un Sherlock Holmes de la fe y la esperanza, encontraría 100 motivos para confirmar que es una persona de fe y que sí existe la esperanza, en lugar de convertirse en una persona antife y con poca capacidad de ser grata. El cuarto elemento para fomentar la fe y la esperanza es exactamente la parte de la gratitud, que ya lo había conversado en otro contenido de mi canal, en el que hablaba de los efectos probados, vistos y estudiados en el cerebro de la gratitud. La gratitud es la mejor inversión que nosotros podamos tener para generar mejor salud, mejor emoción, mayores ingresos financieros, mayor probabilidad de oportunidades y en general para fomentar mejores condiciones de vida. La gratitud ya no es solamente un cliché. Vamos a agradecer y ser grata y todo lo demás que se está fomentando mucho en los medios
sociales y en todas las plataformas. Y qué bueno, porque si vamos a sembrar algo, es muy importante que sembremos cosas buenas, que sembremos fe en lugar de sembrar miedo, limitación, porque el miedo y la limitación nos van a hundir en la pobreza. Cuando sentimos que somos pobres, estamos bajo la condición de este concepto que este psicólogo nos hablaba, de la psicología positiva, de sentirnos indefensos, de la indefensión aprendida. Es aprendida, no es genética, no está en nosotros, la hemos aprendido. Y si la hemos aprendido, la podemos desaprender. Entonces, para fomentar la fe y la esperanza, otra de las prácticas es la gratitud. Y te voy a enseñar 2 ejercicios fundamentales para la gratitud. La primera es, creo que ya lo has escuchado mucho, y es el diario de la gratitud. Yo lo empecé, ese diario de la gratitud, creo que hace como unos 7 u 8 años, cuando tomé un curso sobre meditación. Entonces, hacer journaling, que es tener el diario, hacer el ejercicio de la escritura terapéutica del diario. Y escribe todos los días. Apenas te levantes, pon un cuadernito al lado tuyo y escribe todos los días algo fabuloso que has sentido, que has pensado y que te pasó el día anterior. Algo fabuloso como: me estoy levantando en una cama calientita y cómoda, o me estoy levantando simplemente en una cama cómoda, o me estoy levantando simplemente en una cama bajo un techo. Eso ya es una señal de gratitud y de aprecio. El otro ejercicio de gratitud que te voy a compartir, que es terapéutico, es: piensa en una persona o en una situación que te produce emociones bonitas y que te da como fortaleza, que te da alegría y que te estimula la dopamina. Escribe varias notitas y dóblalas, escríbelas. Toma esto un momento en tu día y en tu espacio, en ese espacio sagrado que es tu espacio personal. Escríbelo y después guarda estas notitas en diferentes sitios. En la cocina, debajo del teléfono, en tu estuche de tu teléfono celular, en tu cajón donde pones tus medias. Guárdalos en diferentes lugares para que los encuentres en el momento que tú menos piensas. Eso te va a ayudar a trabajar mucho lo que es la fe y la esperanza.